de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR que llega a ustedes a través de la señal de rcr.tv en internet y de Radio Puerto Cabello 1290 AM en el estado Carabobo. Trabajamos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Gaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría y Rosa Vázquez, en la dirección técnica, César Arteaga. Frente a los micrófonos, quien les saluda, Argenis Barreto, y comenzamos ya nuestra ronda informativa. El diputado Juan Miguel Mateus, dirigente nacional de Primero Justicia, calificó de lamentable que el presidente Maduro haya logrado que en el país se realicen unas elecciones tipo nicaragüenses y enfatizó que el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, quien también formalizó ante el CNE su candidatura presidencial, no forma parte de la oposición. Que teníamos que huir de esa posibilidad del libreto nicaragüense, de confeccionar los opositores al efecto ad hoc, y creo que Nicolás Maduro lo logró. En ese sentido, basta señalar, y no quisiera referir más palabras, pero basta señalar que la unidad ha sido muy clara. Ni la unidad ni ningún candidato de la unidad participarán en esas elecciones de fraude electoral. Esa es la premisa mayor. En segundo lugar, como segunda premisa, si el señor Falcón se inscribe, el señor Falcón queda autoexcluido de la unidad democrática, no representa ni encarna los valores del pueblo de la unidad democrática, y el pueblo de Venezuela tiene que verlo así. No se trata de un opositor, se trata de alguna otra cosa que ya al pueblo de Venezuela le tocará juzgar. Creo que eso además tiene consecuencias para la composición de la unidad como alianza política, como entidad política que le da cuerpo al Parlamento Nacional. Creo que eso tiene que replantearse también allí, cómo queda la unidad democrática en el seno de la Asamblea Nacional. Y en definitiva, el pueblo de Venezuela puede seguir confiando en que la unidad democrática está firme. No vamos a participar en estas elecciones y sencillamente ocurrirá un acomodo entre ellos mismos. A las 7:10 de la mañana de este miércoles, el diputado Juan Miguel Mateus reiteró que estas elecciones presidenciales previstas para el próximo 22 de abril son fraudulentas y destacó la importancia de la construcción de un frente amplio. La unidad democrática ha puesto todo el foco de atención en la articulación de la sociedad venezolana a través de ese instrumento que se llama el Frente Amplio. Pareciera que el Frente Amplio tiene que resolver una gran cuestión, y es colocar a toda Venezuela en pie de lucha. Nicolás Maduro no es solo un problema de los partidos políticos. Nicolás Maduro no es responsabilidad única y exclusivamente de la dirigencia política para derrotarlo. Nicolás Maduro es un problema de todo el pueblo de Venezuela, y por eso debe organizarse la sociedad entera. Y ese Frente Amplio lo hemos planteado desde Primero Justicia, desde la Unidad Democrática, como un espacio de pluralismo que represente a toda la sociedad venezolana y que encarne los deseos de cambio de toda la sociedad venezolana, y que articule a la sociedad venezolana para la acción a través de fenómenos de opinión, presión internacional, protesta constitucional, varias aristas de la lucha. ¿Qué creo que va a pasar antes y después del 22 de abril? Creo que ese frente irá más, se articulará más y más y más. Creo que ese frente llegará a todos los espacios del territorio de la República, y por supuesto creo que ya en el clima de la geopolítica en el que estamos, la comunidad internacional seguirá actuando, seguirá aislando a Nicolás Maduro, seguirá desconociendo no solo el proceso electoral, sino eventualmente los resultados, y seguirá quedando vigente la necesidad de unas elecciones libres este mismo año que permitan al pueblo de Venezuela reencontrarse con su destino de progreso. Por su parte, el también parlamentario Américo de Gracia, dirigente de la Causa R, aseguró que la decisión de Henry Falcón de inscribir su candidatura presidencial solo sirve para convalidar unas elecciones fraudulentas. Así lo destacó a las 8:10 de la mañana de este miércoles. Lo de
debilita la posición o puede debilitar la posición, no la oposición, la posición de Venezuela en el contexto y en el marco internacional, cuando hoy Venezuela está recibiendo la solidaridad y la cooperación internacional de justamente deslegitimar al régimen en el marco internacional. Eso es como, para decirlo en frases criollas, hacerle el juego al régimen, y eso no se puede agradecer, y por eso califico sin lugar a duda como infeliz la participación del amigo Henry Falcón en el proceso electoral, una vez inscrito desde ayer con las tarjetas, bueno, que ya lo inscribieron, Copey, MAS y Avanzada Progresista. El diputado Américo de Gracia aseguró que la oposición tiene que seguir en la lucha por conseguir los cambios democráticos que requiere el país y aprovechar el respaldo internacional. De garantizar que en unidad podamos tener una posición firme, aprovechando justamente el concierto de naciones que hoy nos apoyan, que no es cualquier cosa, es la Unión Europea, es Canadá y Estados Unidos, es el Grupo de Lima, es la gente de Mercosur, es la gente de la OEA, de manera que no estamos solos, pero si alguien en el contexto nacional se presta para el paso doble del gobierno, bueno, por supuesto que retrocedemos en lo que hemos avanzado, en lo mucho que hemos avanzado, por lo menos en el contexto internacional. Y por supuesto, este país que hoy repudia al régimen de Maduro, que no se atreve a hacer unas elecciones libres porque sabe que las va a perder, con reglas claras, con un Consejo Nacional Electoral transparente, creíble, con unas Fuerzas Armadas que no se presten justamente para gritar a los cuatro vientos que son socialistas y que son chavistas hasta la muerte, y el patriosocialismo, y que va a manejar el Plan República, que acepten observadores internacionales, observadores, no veedores, observadores, gente que pueda de repente incidir bajo los manuales, por ejemplo, de la ONU. Yo no estoy hablando de a favor de unos o de otros, sino de manera que garanticen la transparencia. El politólogo Luis Salamanca reiteró que estas elecciones presidenciales no reúnen las condiciones para calificarlas como verdaderas, y la inscripción de la candidatura del presidente Maduro ante el CNE fue prácticamente una especie de aclamación de sus seguidores. Maduro es el mandatario más rechazado en la historia venezolana, tiene un nivel de imagen negativa, bueno, del 70-80%. Hay un caldo de cultivo para un cambio de gobierno, pero claro, la manera como el régimen orquestó las elecciones estaba dirigida a evitar que la gente se pronunciara genuinamente sobre eso, cosa que no le hicieron a Chávez en el 98. En el 98 había un clima no igual, pero con algunos elementos de crisis y tal. Aquella situación era un paraíso comparado con esto, ¿no? Y a Chávez se le permitió participar y que la gente se expresara. Hoy, esta misma gente que usó la democracia para llegar al poder, le cierra las puertas a la democracia, porque efectivamente esta no es una elección democrática. Además, deja por fuera a cerca de 8 millones de electores, por lo menos, y hace una elección que se llama, en las ciencias políticas, una elección de fachada, una farsa electoral, tratando de conseguir una legitimidad que no va a obtener. El politólogo Luis Salamanca también cuestionó esta mañana la inscripción de la candidatura presidencial del exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, porque solo servirá para dividir a la oposición. La candidatura de Falcón obedece a que Falcón cree que él puede pescar en ese mercado de votantes opositores, puede pescar una cantidad de votos para ganar. No creo que eso vaya a ocurrir, porque ningún candidato que vaya sin el apoyo unitario de la mesa de la unidad puede obtener un resultado significativo frente a Maduro. Solo un candidato apoyado por la mesa de la unidad podría
ganarle a Maduro incluso, y tiene todas las posibilidades de ganarle, pero ese candidato no existe. Entonces, bueno, se trata de ver qué suerte tengo en ese mercado. Con eso rompe la estrategia unitaria, con eso envía un mensaje de confusión a electores que por otra parte quieren votar, que están desesperados por usar su voto para cambiar de gobierno, que ese es un riesgo que tiene la mesa al dar este paso. Bueno, hay que ver cuánta gente desesperada por salir de Maduro de repente va y vota por alguno de los otros candidatos, ¿no? En otras informaciones tenemos que Francisco Valencia, director de Codevida, destacó la posición firme que asumió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está reunida en Bogotá, de exigir al gobierno del presidente Maduro aceptar la ayuda humanitaria que se ofrece, porque es claro que no puede atender su deber y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Por primera vez, el comisionado presidente de la sala exigió al gobierno de Venezuela que permita la ayuda humanitaria. Se lo digo bien claro, no voy a exhortar, voy a exigir. Es suficiente que la gente esté sufriendo y esté pasando necesidad en Venezuela por falta de alimentos, por falta de medicamentos en el país. Salió un representante del gobierno muy criticado por todos. No hubo ninguno de todos los comisionados que estuviera más o menos muy coherente. No, todos fueron muy contundentes con el gobierno, que ya basta de sufrimiento, ya basta de que la gente muera por medicamentos, que la gente muera y que sufre buscando alimentos para poder abastecer su hogar. Entonces fue una audiencia, creo que histórica, donde inclusive en un momento que dice el gobierno, yo lo increpo y le digo, ¿cómo vas a decir que estaba en capacidad si yo tengo 6 meses sin recibir mi tratamiento? ¿O es que nos quieren dejar morir? Y en ese momento el representante del gobierno contestó, exíganle usted a la comisión que levanten las sanciones para poder ayudarte. Imagínate ese tipo de respuesta que dio el representante del gobierno, que quedó en evidencia que no les interesa la salud de los venezolanos. En este sentido, Francisco Valencia, director de Codevida, rechazó el argumento que presentó el representante del gobierno en esta audiencia de que la escasez de medicinas y alimentos que se vive en el país son producto del bloqueo que ordenó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eso es falso. Aquí desde el 2014 nosotros venimos reportando la situación de deterioro del sistema de la salud, y la escasez no viene desde hace 1 año y 2 años, esto viene hace 3 hasta 4 años, donde reportábamos situaciones gravísimas de interrupciones de tratamiento. Entonces no vengan a pretender a decir que sanciones personales están causando el desastre que está viviendo Venezuela en materia de escasez de medicamentos y alimentos. Estamos ante un gobierno que demostró que condiciona la vida de los venezolanos. Entre tanto, Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad en derechos humanos de Provea, enfatizó que cada día que pasa el gobierno se queda sin excusas para justificar lo que está pasando en el país ante la comunidad internacional. Fíjate, hay que reflexionar sobre el mes de febrero. Ha sido bastante importante, interesante sobre lo que ha sido a escala internacional, esa mirada que tiene el gobierno, que se tiene del gobierno venezolano a pesar de las excusas. Como te decía, hubo un pronunciamiento de una fiscal de la Corte Penal Internacional para iniciar un examen preliminar sobre Venezuela. Además, en febrero también un grupo de relatores especiales de Naciones Unidas en Ginebra, 5 expertos, donde estaba el de pobreza, el de vivienda, el de alimentación, el de salud, le hicieron un llamado al gobierno de Venezuela, porque alertando también sobre las graves, alarmantes situaciones de derechos humanos acá. La propia Comisión Interamericana, donde ayer fue la audiencia, emitió un informe donde ellos hablan del profundo deterioro de la vigencia de derechos humanos en Venezuela. Además, el Grupo de Lima, que ya de 9 países ya va por 14, donde incluso le quitan la invitación a Maduro para que vayan en el mes de abril a la Cumbre de las Américas. Entre tanto, Carlos Patiño, coordinador de exigibilidad en derechos humanos de Provea, nos dice que a las 7:20 de la mañana destacó que lo que se está viviendo en el país en materia de violación de derechos humanos es muy similar a lo que se registró el 27 de febrero de 1989, como lo afirmó Amnistía Internacional.
por poner un ejemplo reciente, en el año pasado, el año 2017, el propio Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su informe, habla de estas violaciones sistemáticas contra los civiles manifestantes por parte no solamente de cuerpos de seguridad del Estado, sino de civiles armados actuando en conjunto con los organismos de seguridad del Estado. Entonces, tanto es así que, y eso es algo que también nos debe llamar la atención, es que en fecha 9 de febrero, estamos hablando de hace unas pocas semanas, la fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya inició un examen preliminar en Venezuela para verificar si existe la posibilidad de una investigación por crímenes de lesa humanidad en el contexto de esas manifestaciones. Entonces, por lo tanto, tanto en la época del Caracazo como en la época actual se siguen violando derechos humanos y se sigue, ha habido asesinatos de civiles en estos contextos. Por su parte, Carlos Trapani, coordinador general de Centros Comunitarios de Aprendizaje SECODAP, también resaltó la importancia de estas audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque las mismas sirven como ventana para que el mundo conozca la crisis humanitaria que vive el país. Los niños están sufriendo una crisis que no generaron, ¿no? Y el Estado persiste en esa postura irresponsable e indolente, bueno, de que la culpa es de otros. Y también las audiencias coincidieron con unas medidas cautelares que logró SECODAP y Prepara Familia a favor de todos los pacientes del servicio de nefrología del Hospital JM de Los Ríos. O sea, ya está suficientemente probado que esos niños se encuentran en estado de gravedad y de urgencia y que el Estado tiene que responder por la vida de esos pacientes. Nosotros lamentamos que el Estado persista en esa postura de negar los problemas. Lejos de solucionarlo, el problema se va a ir incrementando si no se hay un reconocimiento sincero de los problemas. Nosotros hemos sido muy enfáticos que el Estado no tiene ahorita capacidad de respuesta a los problemas cotidianos. Y por eso nosotros insistimos en que se active un mecanismo de cooperación internacional como una forma para paliar el dolor y sufrimiento de las familias, especialmente las que más lo necesitan. Estados Unidos criticó hoy que países con unas credenciales de derechos humanos cuestionables puedan ser miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y citó específicamente a Venezuela y a Burundi. En su intervención ante el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la secretaria adjunta de la Oficina de Organizaciones Internacionales de Estados Unidos, Mary Catherine Fay, delineó algunas de las causas por las cuales Washington considera que el trabajo del Consejo se socava. 9:17. Iñaki Anasagasti, ex senador por el Partido Nacionalista Vasco ante el Parlamento Europeo, destacó esta mañana la importancia de las sanciones que ha implementado la Unión Europea contra altos funcionarios del gobierno del presidente Maduro, señalados de violar los derechos humanos. Pero la Unión Europea hasta ahora ha tenido políticas muy tímidas y muy débiles y además no han sido conjuntas, ¿no? Así como tuvo una postura conjunta en relación con Cuba y tenían un discurso común, no lo tenían con Venezuela. Y eso que a fin de cuentas Cuba está en Venezuela mucho más que en Cuba. Por tanto, aquí esa postura común pues debía de ser tratada de la misma manera. Pero el hecho de que la Unión Europea, que indudablemente es una unión política y además tiene un peso económico en todo el mundo, dicte una serie de sanciones, yo creo que es muy importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del aislamiento. Es decir, ya se considera el régimen venezolano, salvando las distancias, como si estuviera en un lazareto, como si fuera un régimen que lo es, un régimen leproso, con el que no hay que reunirse y no hay que tener ningún tipo de reunión internacional y que, a ser posible, no ponga su pie ninguno de sus dirigentes en la Unión Europea. Hombre, eso desde el punto de vista de un país que quiere avanzar, que quiere proyectarse al futuro, pues es un golpe muy fuerte a su credibilidad internacional. A las 8:30 de la mañana de este miércoles, Iñaki Anasagasti, ex senador por el Partido Nacionalista Vasco ante el Parlamento Europeo, aseguró que el ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha sido ningún mediador entre el gobierno y la oposición venezolana. Porque para que haya una labor de mediación, las dos partes tienen que estar de acuerdo.
y a pesar de que ha tenido algún papelito, Rodríguez Zapatero no ha hecho absolutamente nada, y además ha sido muy contradictorio porque Felipe González y Rodríguez Zapatero son los dos socialistas, los dos han sido presidentes del gobierno español, y sin embargo Felipe González está recordando cómo se tuvo que marchar de Venezuela y cómo quiso, bueno, formar parte de la defensa de Leopoldo López, y el régimen no lo dejó, y Felipe González tiene mucho más peso internacional que Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero está considerado un peso pluma. Felipe González es un peso pesado. Es decir, Rodríguez Zapatero tiene la menor importancia. Además ha descubierto que es un personaje frívolo y es un personaje que está solamente a su imagen personal. Él dice que ha tratado de mediar para salvar vidas humanas, y mentira, todo eso no se lo cree nadie. Y además ya nos hemos encargado continuamente nosotros de decir que la mediación tiene que ser aceptada por las dos partes, y este señor, por no visitarle, no le visitó a Ledesma cuando estaba en su casa nunca, ¿no? ¿Qué mediación es esa? 9:20. El Consejo Nacional Electoral extendió por 48 horas el lapso de postulación de candidatos a las elecciones presidenciales, según lo informó el ente judicial en una nota de prensa. El día de ayer, el presidente Maduro oficializó ante el Consejo Nacional Electoral su candidatura para estas elecciones, y también Henry Falcón, nuevo candidato presidencial por su partido Avanzada Progresista. 9:21. Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIM 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Los únicos que pueden tener patria potestad según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la famosa LOPNA, son papá y mamá. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Los niños con infecciones recurrentes pueden nacer. Desde el nacimiento uno se da cuenta que algo no está bien. El recién nacido que entra a terapia intensiva, hay una parte del recién nacido que puede hacerlo más vulnerable a las infecciones, que su sistema inmunitario está creciendo o no se ha desarrollado. Pero ya después, cuando vuelve otra vez, o inclusive cuando fallece, o cuando hace reacciones severas a vacunas. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM.
9:24 minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Brasil, donde el magistrado Luis Roberto Barroso de la Corte Suprema autorizó hoy prorrogar por 60 días la investigación en curso contra el presidente Michel Temer, que apura supuesto fraude del gobernante en un decreto sobre el sector portuario, informaron fuentes oficiales. Esta decisión del magistrado respondió a un pedido de la Policía Federal realizado días atrás y sobre el cual la fiscal general de la República, Raquel Dodge, ya se había manifestado a favor de esta solicitud. En otras informaciones tenemos que la Corte Suprema de Estados Unidos reduce los beneficios de inmigrantes que esperan ser deportados. La Voz de América nos amplía. La Corte Suprema de Estados Unidos limitó este martes los beneficios de inmigrantes detenidos por largo tiempo para su deportación que les permitían presentar argumentos en favor de su liberación. En una decisión con 5 magistrados a favor y 3 en contra, la Corte revocó un dictamen de un tribunal menor que ordenaba que los inmigrantes bajo custodia del gobierno de Estados Unidos y que esperaban para ser deportados tuvieran acceso a una audiencia adicional 6 meses después desde su detención para pedir su liberación. La Corte Suprema descartó una decisión de 2015 emitida por un tribunal de apelaciones de San Francisco que había determinado que el gobierno había permitido audiencias para evaluar peligros y riesgos de viajes aéreos cuando las detenciones excedieran los 6 meses y más procedimientos similares cada 6 meses después de eso. Una demanda colectiva presentada por un importante grupo defensor de las libertades civiles había desafiado la práctica del gobierno de Estados Unidos de llevar a inmigrantes que enfrentaban la deportación ante reiteradas audiencias por meses o años sin la oportunidad de presentar argumentos para ser liberados. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Polonia, 5 personas murieron en las últimas horas como consecuencia del frío con temperaturas inferiores a 20 grados centígrados en algunas zonas del país, según informaron hoy fuentes policiales. Son 58 los muertos por frío desde el pasado mes de noviembre, en su mayoría alcohólicos y mendigos, a los que las heladas sorprendieron en refugios improvisados en zonas marginales. Desde el pasado viernes, Polonia sufre una ola de frío siberiano que se espera que continúe durante los próximos días. Este miércoles reabrirán sus puertas el Santo Sepulcro tras dar el Ayuntamiento de Jerusalén y el gobierno un paso atrás para intentar solucionar los problemas que les enfrentan con las iglesias cristianas de la Ciudad Santa. Radio Francia Internacional nos tiene los detalles. Los responsables eclesiásticos sabían que cerrar la iglesia del Santo Sepulcro era una decisión arriesgada y dolorosa, pero han logrado que el gobierno israelí dé un paso atrás y suspenda provisionalmente las medidas que provocaron la clausura del templo durante 3 días. Los responsables de las iglesias se han reunido esta noche en Jerusalén y han considerado que la actitud del gobierno israelí es constructiva. La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que suspendía por ahora el cobro de las tasas municipales que pensaba aplicar sobre algunos de los bienes de la iglesia. Así estamos llegando al final por el día de hoy, pero antes tenemos servicios públicos para solicitar ayuda a personas como el señor o la señora Cruz Mendoza. Solicita Aldactone y aspirina. Quien la pueda ayudar la puede llamar al 0212-870-8749. Alberto Grimán está buscando amoxicilina de 85 miligramos y Aflonol en tabletas. Su número de contacto 0424-178-1442. Aleida busca Alpran o Alprazolam y Glucotensil D. La pueden contactar al 0212-550-2288. También otro de nuestros oyentes, Norelis Lobo, está buscando prednisona, eutirox, amlodipina, carvedilol. La pueden llamar al 0424-148-4760. La señora Soro está solicitando cefarrexina de 300 miligramos. El número de contacto 0426-911-2618. Así finalizamos. Los esperamos mañana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía.